Bueno, esta semana nos corresponde la Parashá Behaloteja y cuando enciendas. En esta porción, como lo mismo que la de la semana pasada, es larga, es extensa, pero tiene muchos temas interesantes. Parte de esos temas ya los vimos años atrás, que fue, por ejemplo, el caso de los Levín, la consagración de los Levín, que fueron consagrados para Aarón y sus hijos, para que ejercitaran el servicio en el templo. La primera parte, que es encender la menorá, que también es fue un tema muy interesante, o es un tema muy interesante, y es ver cómo el significado de la menorá en el lugar santo, el significado de Yeshua, del Mashiach, como ese candelabro de oro labrado a martillo, con sus copas. Hablamos de que esa menorá tenía la forma de un árbol de almendro. El árbol de almendro significa, la palabra almendro en hebreo significa apresurar. Vimos también acerca de este candelabro la importancia de que era un árbol que está en crecimiento, y bueno, vimos otros temas que en el momento no me acuerdo bien sobre el tema de la menorá, pero es un tema muy importante, muy especial, el del Mashiach en relación con la menorá, con la luz que es Yeshua. Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Nosotros también somos luz. Nosotros alumbramos a través de ese candelabro, y ese es el propósito. Vimos también el segundo Pesaj. En esta porción se ve el segundo Pesaj, la importancia de que haya un segundo Pesaj. El Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos reciban la salvación, vayan al arrepentimiento, como dice la palabra. Y es que no se podía esperar para el próximo año, sino que el Eterno instituyó un segundo Pesaj, un Pesaj Sheni se llama, un segundo Pesaj. Vimos lo de los Levín también, la consagración de los Levín. Vimos también la rebelión de parte del pueblo de Israel, la murmuración, los que no eran israelitas o eran de parte y parte, o sea, eran o hijos de egipcios con mujeres israelitas, o hijos de egipcias con hombres israelitas, que son híbridos, digámoslo así. Y que ellos no tenían como una identidad plena de quiénes eran, más que todo la gente que salió de Egipto, que no tenían identidad, no sabían a qué familia pertenecían ni nada. Ellos incitaron al pueblo de Israel a pedir carne. Ellos pidieron carne, aunque lo que comían en Egipto era pescado, pero ellos pidieron carne y el Eterno les dio codornices, les dio el maná. El significado del maná lo vimos también, el significado del maná. En este tema de esta porción, para esta parashá, vamos a hablar sobre los fracasos narrados en los capítulos del 11 al 14. El 14, el 13 y el 14 ya pertenecen a la próxima parashá, pero quería hacer énfasis en el tema de los fracasos, ¿sí? En este capítulo hablan de distintas clases de contaminación. El comportamiento que tuvo el pueblo de Israel en el capítulo 16, un agravio contra Moshe, como Yahweh, el Eterno fue, el agravio fue más para el Eterno que para Moshe, porque Moshe era una figura, o era un instrumento en las manos del Eterno. Y fue tan delicado el tema que el Eterno, que es lleno de misericordia y de paciencia, no pudo tolerar más el asunto y se enojó. Dice en Bamidbar, en el capítulo 16, se enojó y dijo a Moshe: alejaos de medio de esta asamblea para que los consuma en un solo momento. Capítulo 16, verso 45. Vemos cómo después de ver toda la cantidad de milagros que sucedieron en Egipto, después de ver todos los milagros que el Eterno hizo, después de lo que los sacó de Egipto a través del Mar Rojo, a través de todo este trayecto a llevarlos al Sinaí, sin embargo el pueblo seguía rebelándose, y tenía que ser así, porque lo que hemos hablado otras veces, y es que el pueblo de Israel que salió de Egipto
salió el pueblo de Israel, más Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. Por eso el Eterno tenía que matar a ese egipcio que había dentro del pueblo de Israel. Pues de pronto para muchos no es interesante estos capítulos porque hablan o narran los fracasos del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel. Pero estos capítulos están en la Torá, estos pasajes están en la Torá. Y recuerden que la Torá no oculta nada, que la Torá no le tapa nada a nadie, que la Torá, al contrario, la Torá es luz, dice la palabra, y lo que hace es sacar a flote, y el propósito era sacar a la luz toda la condición del ser humano, de los israelitas que salieron de Egipto, sacarlos, matar a ese viejo hombre, para que un nuevo hombre fuera el que naciera con otra identidad y pudiese entrar a la tierra prometida, que lo hemos hablado acerca de la festividad de Pesaj, de la simiente incorruptible, que también es otro tema que ya hemos hablado mucho. Dice en la palabra que murmuran malignamente. En Tavera, la palabra Tavera significa ardiente. Dice que los israelitas murmuraron malignamente. Digamos que aquí malignamente no solo denota malas palabras, sino también hicieron cosas malas. Hicieron cosas malas. No solo las malas palabras proferidas por el pueblo sino que ellos hicieron cosas malas. Y estas cosas llegaron a oídos del Eterno. Las murmuraciones hicieron que la ira del Eterno se encendiera. ¿Y qué hizo el Eterno? Les envió un fuego que consumió a los que estaban en los extremos del campamento. O sea, ahí era donde más se estaba moviendo la murmuración. Sin embargo, vemos que Moshe oró por el pueblo y el fuego se apagó. O sea, siempre Moshe intercedía por el pueblo y el Eterno lo escuchaba. Y lo llamaron a aquel lugar Tavera, ¿no? Dice, porque el fuego de Yuhei Bahai había ardido entre ellos. Después de estas murmuraciones, vemos que la multitud mixta que estaba entre ellos comenzó a codiciar. Ya hemos hablado de las codornices. Y esa gente que realmente no tiene una identidad con el pueblo de Israel, que fue llevada aquí con un propósito. Yo siempre quiero ver en la palabra que al Eterno no se le ha salido nada de las manos. Por el contrario, el Eterno tiene propósitos en cada cosa que él hace. Él permitió que gente extranjera saliera con el pueblo de Israel porque iban a ser instrumentos para el pueblo de Israel en determinado momento. ¿Sí? Y lo estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces vemos que esta gente que no pertenecía, prácticamente no pertenecía a ninguna tribu de Israel, fue la que pidió carne, incitó al pueblo de Israel a pedir carne, y vemos los resultados. Y lo podemos aplicar también, muchas veces en nuestras congregaciones sucede que hay personas que están allí pero que realmente no tienen identidad, no tienen compromiso, no tienen conexión con lo que el Eterno está haciendo, con lo que el Eterno, con la revelación que el Eterno está dando, y digamos que a veces actúan de esa manera, y por eso es bueno tener cuidado cuando personas llegan a la congregación con esta clase de identidad, con esta clase de forma, ¿sí? que comienzan a murmurar e incitar a la gente a otras cosas. No están contentos con nada, no les gusta el líder porque es grande, porque es pequeño, porque es gordo, porque es flaco, porque es feo, porque es bonito. No les gusta el salón porque es grande, porque es pequeño, porque hace calor, porque hace frío. No les gustan los hermanos porque los hermanos hablan mucho, o que no hablan, o que no saludan, o que sí saludan. Bueno, y por ahí nunca van a encontrar una congregación completa que sea a la norma de ellos, pues. Y vemos que este lugar donde la multitud mixta o la gente extranjera codició se llamó Kibroth Hataaba, que significa las tumbas de la codicia. Recordemos que uno de los mandamientos es no codiciarás. Por ahí el Rab Shaul encontró que la Torah que le mostró a él que él era codicioso. Él dijo que no iba a codiciar más, pero cuando dijo que no codiciaba más, dice codicié más. O sea, él intentó en sus fuerzas hacerlo y se dio cuenta que nadar contra la corriente es muy difícil, muy complicado.
Y es cuando él exclama, él clama al Eterno y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aquí se llaman las tumbas de la codicia. ¿Sí? Allí sepultaron al pueblo que había sido codicioso. Y entonces vemos cómo este pueblo, estos extranjeros, incitaron al pueblo a que el pueblo recordara la comida, ¿sí? Recordara que comían pescado, que comían en Egipto de balde. Dice que de balde, o sea, gratis, pero yo no pienso que fuera así porque tenían que trabajar como esclavos. Pero se acordaban de todo lo que comían y en realidad pues era una comida balanceada porque comían pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, pescado, ¿sí? Pero aquí vemos que ellos codiciaron carne, ¿sí? Codiciaron carne. Y eso, no solo que codiciaron, sino que codiciaron carne. Y el Eterno mandó codornices. Dice que había una gran cantidad de codornices, pero no estaba todavía masticada la carne cuando el Eterno les mandó una plaga y vimos la mortandad tan tremenda que hubo. Lógico, el pueblo estaba comiendo maná, aunque llevaba muy poquito tiempo de estar comiendo maná, ya estaban cansados del maná, ¿sí? Y a veces nos pasa a nosotros también lo mismo. Muchas veces tenemos la palabra a la mano y nos cansamos de escudriñarla, de leerla. A veces no entendemos muy bien qué nos quiere decir. Lógico, como es maná, no es el pan y el vino de Yeshua, no es la carne y la sangre de Yeshua, sino es el maná, que también es un alimento que venía de arriba, venía de lo alto, que tenía muchos nutrientes, que tenía unos sabores especiales porque dice que tenía un sabor como a aceite fresco. Pero sin embargo el pueblo se cansó de esta clase de alimento. Nunca lo habían comido, sin embargo el alimento bajaba para más de 2 millones de personas. Todos los días, el viernes bajaba una doble porción, o sea, bajaba como para 4 millones de personas, era la medida exacta. Pero el pueblo de Israel se comenzó a quejar de que estaban hastiados. Y si ahora se nos va el apetito, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El maná o el manjú. La palabra manjú significa ¿qué es esto? Ellos no sabían qué era. Solo que lo recogían, lo molían o lo amasaban y hacían arepuelas o preparaban la comida. Lógico, ellos estaban acostumbrados a otra clase de comida. Y es lo que nos pasa también a nosotros cuando recién llegamos a los caminos del Eterno, de cómo venimos de una clase de alimentación mundana y entramos a recibir otra clase de alimento, que es la que el Eterno comienza a dar a través de los líderes, de los pastores, y comenzamos nosotros a irnos cansando de ese alimento. Muchas personas se cansan de ese alimento porque no lo saben digerir bien, porque no están dispuestos para digerirlo, porque no saben valorar lo que el Eterno está haciendo. Van únicamente por el milagro, van únicamente por solucionar su problema, porque como les dijeron, reciba al Señor en su corazón y todos los problemas se le van a arreglar. Y resulta que comenzamos un proceso de ir alimentándonos con ese maná y de que nuestro viejo hombre se comienza a manifestar, esa condición del mundo, que comienza a manifestar para que podamos ir matando ese viejo hombre. Entonces, aquí vemos que el maná representa al Mashiach. Podemos tomarlo como que es una representación del Mashiach, que es el alimento diario que el pueblo del Eterno recibe, el alimento diario, el alimento de escudriñar la palabra, aunque no lo entienden, aunque no se entiende inicialmente, no se entiende. Mucha gente dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Sin embargo, la palabra se respalda por sí misma, y aunque no la entienda, de todas maneras está surtiendo un efecto espiritual, está surtiendo un efecto de morir, de ir matando la carne para que el espíritu se vaya vivificando. O sea, el espíritu de santidad está ya comenzando a hacer un proceso de regeneración en la persona. Entonces, vemos cómo durante 40 años
ellos fueron testigos de este milagro, que todos los días, únicamente el chaval era el único ya que no caía maná, pero todos los días durante 40 años el maná estuvo cayendo y estuvo siendo el alimento que ellos tenían. Y si era el alimento que el Eterno enviaba, pues deberían de estar agradecidos, pero no. Y así nos pasa a nosotros. El alimento que nos llega, queremos otra clase de alimento, estamos cansados, nos hastiamos y comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos. Comenzamos a quejarnos de los problemas, de las pruebas, comenzamos a renegar. Y no es bueno porque al Eterno no le gusta esto. Así que aquí el pueblo se cansó del maná, se hastiaron de él, y a nosotros nos sucede muchas veces lo mismo. Entonces vemos cómo este alimento especial que era el maná tenía unas características especiales, que eso ya lo dejaremos para otro tema, acerca de lo que cada cosa significaba, la forma que tenía, el sabor que tenía, con qué llegaba, caía con el rocío, caía por las mañanas. La vez pasada hablamos sobre el tema de que el alimento del mundo no tiene restricción. El Eterno les dio codornices hasta que les brotó por las narices, y muchos murieron por eso. En cambio el maná tenía restricción, o sea, lo espiritual tiene restricción, tiene su medida, tiene su tiempo, tiene su propósito, y eso es lo que nosotros debemos entender. La palabra del Eterno no es para todo el mundo, la palabra del Eterno viene en muchos niveles, viene lo que nosotros llamamos el Pardes, en 4 niveles de interpretación. No para todo el mundo vienen los 4 niveles, no todo el mundo entiende los 4 niveles, no todo el mundo llega de una vez a entender el 4.º nivel, sino que viene entendiendo el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al 4.º, que ya cuando tiene una madurez espiritual para poder entender el Sot, que es la parte mística de la palabra. Entonces, vemos cómo dice que el Eterno se airó y hirió al pueblo con una palabra muy severa. Y vemos, ahí hablamos cómo se llamaba el lugar, se llamaba Kibroth Hattaavah. Allí sepultaron al pueblo que había sido codicioso. Después de que partieron de Kibroth Hattaavah se quedaron a Hazerot, ¿sí? De pronto posiblemente el pueblo permaneció en silencio allí, mientras iban camino a Hazerot. Sin duda alguna, pues nadie quería comer codornices después de lo que habían visto que había pasado. Ya todo el mundo estaba como calmado, como quieto. Sin embargo, muy prontamente dieron el siguiente paso, ¿sí? Y comienzan a difamar. Encontramos el capítulo 12. Comienzan a difamar, y entre ellos encontramos que la gente murmuró contra Moshe, y vemos que el Eterno trajo mortandad. Y vemos también que después de estos eventos, de la codicia, de la carne y todo esto, viene otro evento más delicado, digámoslo así, porque ya fue muy cercano a Moshe, y fue el evento que sucedió con Miriam y Aarón. La palabra dice en hebreo acerca de dice Bataber Miriam be Aarón be Moshe al Odot Haisha Akushit Acher Lakach Ki Isha Kushit Lakach. Dice, cuando estaban en Hazerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por motivo de la mujer cusita con la que se había casado. Se casó con una mujer cusita, dice la traducción. Pero esta palabra betadaber o betaber es una palabra femenina singular. Si está allí colocada y es femenina singular, no podría decir exactamente en la traducción
que Miriam y Aarón murmuraron contra Moshe, sino que sería, si es femenina y es singular, diría Miriam murmuró contra Moshe. Pero el asunto fue que Aarón la escuchó, la secundó y también aparece el nombre de Aarón allí, pero fue Miriam la que tuvo la iniciativa de murmurar. Era un asunto de celos, era un asunto de quién hablaba, por quién hablaba el Eterno, era un asunto de liderazgo, de quién era el que tenía la vocería de parte del Eterno. ¿Sí? Miriam era de pronto posiblemente la mayor de los hermanos, Aarón era el segundo, Moshe era el tercero. Miriam pudo haber dicho también que muchas veces ella lo cuidó, ella fue la que estuvo pendiente de cuando lo colocaron en el arca, cuando habló con la hermana de Faraón, o sea, de pronto ellos pensaban que porque eran mayores de Moshe tenían una supremacía por la edad, ¿sí? Y resulta que el Eterno les confirmó, les dijo claramente que el asunto era distinto. Entonces, ahora, si lo aplicamos de esa porción de lo que estamos hablando acerca de batalla, a ver, vemos cómo todavía sucede en estos casos. A veces las mujeres son las que tienen iniciativa para hacer cosas. No estoy diciendo que todas las mujeres, no estoy diciendo que en todo tiempo, pero vemos aquí el caso de Miriam con Aarón y con Moshe, y a veces pasa lo mismo. A veces la mujer es la que propicia que las cosas se salgan de control, que hagan cosas, o incita a otros a hacer cosas que no deben hacer. Entonces debemos tener mucho cuidado con la manera como actuamos. ¿Qué más encontramos acá? Sí, o sea, básicamente el tema de Miriam y Aarón fue la iniciativa de Miriam de ver que Moshe se había casado con una mujer que no era de la tribu de Leví, que no era de la familia, que no, o sea, que había hecho algo que no estaba bien, pero esa fue la disculpa fue esa. Y a veces utilizamos disculpas para poder actuar con algo que tenemos en nuestro corazón distinto al asunto. O sea, ella sacó la disculpa de que era una mujer cusita, y para poder confrontar y para poder mostrar quién era, a través de quién es el Eterno hablaba. Entonces debemos tener mucho cuidado en ese aspecto. Sí, de no murmurar, de no estar metidos en chismes, de no estar metidos en rebeliones. Y sin importar de todas maneras Miriam de pronto decía, bueno, yo soy profetisa, yo fui la que saqué el pandero, yo fui el que llevé al pueblo después de cruzar el Mar Rojo, lo llevé a la alabanza, a la adoración, a glorificar el nombre del Eterno. Yo tengo como cierta madurez espiritual para hacerlo. Aarón de pronto dijo, yo soy el que hablo, yo soy el que expreso. Mi hermano pues se le dificulta muchas veces hablar. Sí, puede haber pasado muchas cosas, y a veces pasa lo mismo en las congregaciones y en los hogares también, ¿no? Entonces debemos estar muy atentos con estas cosas, desarraigarlas de nuestro corazón, no utilizar una mala cabana, una mala intención para hacer algo. ¿Sí? Estar atento, porque este es un germen que aún puede estar entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Por eso es fundamental que cuando se presentan estas cosas le pongamos atención. Puede que de pronto seamos buenas personas, pero cuando comienzan a soplar ciertos vientos, o cuando se levantan ciertas tormentas, o cuando se juntan para agitar el agua turbia, bueno, muchas veces como que se llaman entre ellos mismos, como que se buscan para poder actuar de lo que hay en el corazón de la persona.
Entonces mucha gente de pronto resulta afectada, mucha gente resulta involucrada. Hay gente que dice, yo no sabía, pero dije que sí, y resulta que resulté involucrada sin saberlo. Y bueno, vamos a quedar al descubierto, al igual que pues sucedió con Miriam y Aarón, y no va a ser agradable para el Eterno. Por eso debemos evitar los chismes en la congregación, mover la chonjara, y no debemos tener celos, porque esa es la otra. Hay un celo ministerial, hay un celo por las religiones, hay un celo en las congregaciones, cuando de pronto llega alguien que tiene un mayor conocimiento que el líder, o en la manera como se expresa, o el carisma que tiene, bueno, y entonces comienzan los celos ministeriales, tanto en los hombres como en las mujeres, o en las religiones. Por eso, cuando nosotros no pertenecemos a ninguna religión, sino que únicamente somos seguidores de Yeshua, Yeshua nuestro rabino, entonces nosotros nos hemos desligado de ese problema de las religiones y hemos entendido que estar bajo autoridad es algo muy distinto, que respetar la autoridad que el Eterno ha colocado sin mirar si nos gusta o no nos gusta, sino si el Eterno lo ha colocado, si el Eterno lo ha enviado, si el Eterno lo colocó en autoridad, sujetarnos a esa autoridad. Y eso es bueno, es saludable para la congregación cuando no existen esos celos ministeriales, cuando no existen esos celos por el conocimiento o por lo que sea, sino que cada cual sabe a qué el Eterno lo llamó, cada uno sabe cuál es el propósito del Eterno. Inclusive en esta paracha vemos como cuando Moshe le dijo al Eterno que no podía con todo, el Eterno dijo: consigue 70 ancianos, y cuando el espíritu que había en Moshe fue transferido también a los otros, comenzaron a profetizar, y habían dos hombres que no fueron a la reunión, que quedaron en el campamento, que era Eldad y Meldad, creo que llamaban, y ellos comenzaron a profetizar, y entonces lo vieron y dijeron: mire, están profetizando, o sea, están fuera del contexto, ellos no están reunidos allá porque tienen que estar profetizando. Pues Josué le dijo a Moshe que estaba profetizando, que les prohibiera profetizar, y Moshe nos da un claro ejemplo de que no tenía celos por nadie. Dice: ojalá todos profetizaran, ojalá todos profetizaran. El resto por allá también dice, en Corintios dice que anhelemos los dones y sobre todo que profeticemos. Entonces es eso, es desligarnos de todo ese yugo, de los celos, del yugo de los liderazgos, del yugo de quién sabe más, de quién tiene mejor conocimiento de la palabra. O sea, podernos desligar de eso da mucho shalom, da mucho shalom. Por el contrario, qué rico que el Eterno levante a personas, porque la idea es que se necesitan, la palabra dice que la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces vemos cómo el Eterno confirma que es a través de Moshe que el Eterno lo ha colocado, que el Eterno habla a través de él directamente, habla con él cara a cara, ¿sí? Y que los otros, pues lógico, sí son figuras especiales, pero no son la figura central, no son la persona que es de confianza al 100% que tiene el Eterno allí. Por eso dice que Moshe era manso, más manso que cualquiera de los que había en aquel lugar. Entonces vemos cómo esa autoridad que el Eterno manifiesta, ¿a quién le dio la autoridad? Varias veces el pueblo de Israel tuvo esa confrontación por el asunto de la autoridad. Después más adelante le tocó a Aarón con lo de la vara de la autoridad, la vara de Aarón que reverdeció, y después durante el trayecto de los 40 años se enfrentaron muchos casos específicos sobre estos temas. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, a causa de este tema, a causa de esto que aconteció, pues lógico, tiene que haber un castigo, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, tiene que haber un castigo.
Y Miriam fue castigada con la lepra, con la Sará. Dice que blanca, era completamente blanca por la Sará. Y Aarón le dice a Moshe que interceda. El Eterno le dice, Moshe le dice al Eterno y el Eterno le dice, no, es que no fue contra usted, fue contra mí, que hubo la murmuración. Entonces dice, le permite 7 días fuera del campamento con la Sará, y el pueblo de Israel tuvo una demora, un estancamiento de esos 7 días, porque estaba programado, el Eterno había programado las paradas, pero allí hubo una parada extra que no estaba contemplada, que hizo que se demoraran, el pueblo de Israel se demorara. Recuerden que toda la palabra es una tipología de una realidad espiritual. Podemos demorar muchas cosas por causa de meter la mano o actuar cuando no debemos actuar. Entonces allí lo que pasó con ellos fue una demora en el pueblo se quedó estancado durante 7 días. Y es importante que entendamos la gran responsabilidad que hay. Era un pueblo, eran 2.000 personas, 2 millones de personas que iban y que no podían frenarse en su proceso. Las paradas que el pueblo de Israel, el Eterno proyectó para el pueblo de Israel es eso: estamos en un desierto donde experimentamos muchas paradas, experimentamos muchos procesos. El desierto es uno, no son varios, es uno solo, pero tiene muchas paradas. Hay paradas que son lentas, hay paradas que son largas, hay paradas que duran mucho tiempo, como hay paradas que el pueblo de Israel acampaba un día y ya tenían que partir, ¿sí? Y así pasa con nuestra vida, depende del proceso que estamos viviendo. Puede que sea un proceso largo, donde se incluya una enfermedad o una situación económica difícil, donde pareciera que como que no hay, no se vislumbra el horizonte, pasan 1 año, 2 años, 3 años, y como que las cosas están estancadas, como que se ponen peores. Pero de todas maneras es un proceso que el Eterno está permitiendo que nosotros vivamos, y necesitamos es confiar en el Eterno. Necesitamos confiar en que el Eterno conoce nuestras necesidades de que la pidamos. El Eterno sabe de nosotros, Él conoce lo más profundo de nosotros, Él está en control, y a no ser que sea por causa de un pecado, o sea, necesitamos cuando estamos en situaciones así de proceso, necesitamos escudriñar, orar al Espíritu de Santidad que nos revele en dónde estamos fallando, si es por culpa nuestra, resarcir el asunto y avanzar. Si es por causa de que el Eterno está procesándonos para darnos el siguiente paso o el siguiente nivel, entonces es muy distinto. Entonces vemos como aquí dice que después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Entonces debemos tener claro que el pueblo de Israel manifestó lo que había dentro de ellos, y el Eterno fue castigando, fue matando